El lenguaje que en teoría sirve para evitar la discriminación a un sexo o identidad de género en particular es conocido como inclusivo o incluyente, el cual se refiere a la expresión verbal o escrita que utiliza preferiblemente vocabulario neutro o bien distingue el género masculino y el femenino. La Real Academia Española ha defendido que el género masculino, por ser el no marcado, puede acabar en femenino y no existe razón para pensar que este género gramatical excluye a las mujeres, y remarca que abusar de los términos todas y todos, o las y los, o la aplicación de grafías como la X o el arroba, sustituyendo vocales de las palabras, es incorrecto. Por lo tanto, no acepta los cambios gramaticales del lenguaje inclusivo, porque altera artificialmente el funcionamiento de la morfología de género en español bajo la premisa de que el uso del masculino genérico invisibiliza a la mujer. En Francia, el ministro de Educación Nacional, Jean-Michel Blanquer, prohibió el lenguaje inclusivo en los colegios franceses. El funcionario francés indicó que la lengua no debe ser dañada y publicó una circular en el Boletín Oficial del Estado en la que sostiene que este tipo de lenguaje constituye un obstáculo para la lectura y la comprensión de la escritura, y añadió que la imposibilidad de transcribir textos verbalmente con el uso de signos que afectan la forma de las palabras dificulta la lectura en voz alta y la pronunciación, lo que dificulta el aprendizaje y el acceso al idioma, especialmente para la niñez y en especial para las personas que padecen ciertas discapacidades o problemas de aprendizaje. El uso del lenguaje inclusivo de género sin duda debería considerar, además de los objetivos sociales para lograr una sociedad más equitativa desde el punto de vista del lenguaje, los fundamentos lingüísticos. Agregar de manera excesiva los artículos las y los como única solución al sexismo en el lenguaje es una simplicidad que adoptan sobre todo personas que no están capacitadas para usar múltiples recursos lingüísticos que no requieren de este desdoblamiento continuo. Eludir esta práctica simplista implica buscar términos neutros que incluyan a mujeres y hombres. El reto es utilizar estrategias y recursos que ya están considerados en nuestra lengua y que no afectan la gramática ni el principio de la economía del lenguaje. Bien, pues como les decía, pues hemos conseguido que venga aquí ni más ni menos que la maestra María de Lourdes Durán Hernández. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta también con una maestría de español para no hispanohablantes por el Centro de Estudios para Extranjeros de la UNAM, nuestra máxima casa de estudios. Tiene también un diplomado en Semiótica de la Comunicación y el Arte y cuenta además con estudios sobre lengua y civilización francesa en la Sorbona de París. Qué lujo, ¿no? Estudiar en la Sorbona de París y también en la Alianza Francesa. Bueno, pues ella en su ámbito profesional se ha destacado como subdirectora de Enlace y Relaciones Públicas en la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM. Fue jefa también de la División del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en donde coordinó 4 licenciaturas, en ambas modalidades, en educativa y en a distancia, que se imparten a cerca de 6,000 alumnos en todo el país y en Estados Unidos. Fue subdirectora de la Gaceta de la UNAM y también fue reportera y jefa de redacción de la Revista del Consumidor. Y además, por si fuera poco, fue fundadora y directora de París, México, la revista cultural bilingüe que se edita en París, Francia, y coordinadora del Boletín de la Misión de México ante la UNESCO en la misma ciudad. También desde 1980, ella es catedrática en la UNAM y se ha desempeñado como profesora titular en diversas materias como redacción, periodismo especializado,
géneros periodísticos. Fue coordinadora también de los proyectos de monitoreo de las campañas electorales difundidas en programas noticiosos en medios electrónicos que realizó la propia Universidad Nacional Autónoma de México para el Instituto Federal Electoral. Hablamos de las elecciones de 2009, la elección para presidente de la República de 2012 y las elecciones intermedias de 2015. Bueno, y pues para hablarnos acerca del tema de lenguaje inclusivo, le damos la más cordial bienvenida a la maestra María de Lourdes Durán Hernández. Bienvenida, esta es tu casa, maestra. Muchas gracias, Ricardo, un gusto. Muchas gracias. Bien, pues quisimos abusar de tu gentileza, buscarte y agradezco mucho que hayas aceptado para hablar de este tema que tiene definitivamente varias aristas y ha despertado también diferentes polémicas. En primer lugar, quisiera preguntarte, ¿qué opinas acerca de que el gobierno francés y la Real Academia Española no aprueban el lenguaje inclusivo? Pues mira, yo creo que parten de una premisa que es fundamental. El asunto del lenguaje inclusivo no es un asunto gramatical, no es un asunto de sociolingüística, no es un asunto de economía y de eficiencia del lenguaje como instrumento comunicativo. Es un asunto de carácter ideológico, un asunto que surge, yo creo que ya hace unos 20, 25 años aproximadamente, o quizás un poco más, curiosamente como muchos fenómenos en el mundo globalizado en varios países. Aquí, precisamente, surge, fíjate que es interesante, porque es un fenómeno que no surge de los hablantes. Los cambios en el habla, en el lenguaje, surgen en el habla cotidiana, ¿no? Se van modificando las formas de hablar, los mismos hablantes modifican el habla. Y después del habla, que es la forma en cómo nosotros utilizamos el lenguaje, de ahí, de esa habla, se va modificando ya el lenguaje. Y entonces se aceptan palabras y vocablos nuevos a raíz de que nosotros vimos la necesidad de utilizarlos, ¿no? Por ejemplo, con la tecnología, pues han entrado muchos nuevos vocablos que han acabado por ser parte fundamental para nosotros. No podemos vivir sin ellos, simplemente. En cuanto a la tecnología, por ejemplo, ahorita pienso en la palabra casete, ¿no? Que durante mucho tiempo fue fundamental porque se crearon los casetes o los cassettes. Pero sí, bueno, pues esa palabra desaparece junto con el artefacto al que designan y desaparece la palabra. En este caso específico del llamado lenguaje incluyente o lenguaje inclusivo, aparece a partir de un asunto de carácter político ideológico, fundamentalmente de gobiernos de derecha. En el caso de México, creo que es Vicente Fox el primero que comienza a utilizar el de niños y niñas, jóvenes y jóvenes, muchachos y muchachas, chiquillos señoras y chiquillas, señores y señoritos, esto, chiquillos y chiquillas, ese es el que estaba buscando. Muchas gracias. Pues, a partir de que a este señor se le ocurre que así debe ir la cosa, empieza como que los movimientos feministas a pensar que es muy importante y tiene parte de razón, ¿no? El que, ¿por qué decir niños? Sí, en este lugar, porque antes la idea era, hay 49 niñas y un niño, entonces son niños. Que si tú lo ves desde el aspecto, pues a lo mejor sociolingüístico, sí tiene una cierta parte de que, bueno, oye, si predominamos las mujeres, ¿por qué nos tienen que decir niños, no? Si la mayoría aquí somos niñas. Pero entonces, sea como sea, aparece esta forma del lenguaje. Yo parto de la idea de que el lenguaje tiene que cumplir con dos funciones fundamentales que se mencionan en el spot que acabas de pasar, que es la economía y la eficiencia de lengua como medio de comunicación. La lengua, el lenguaje es eficiente en la medida que nos sirva para comunicarnos, en la medida en que tú y yo establezcamos una comunicación eficiente y eficaz y que estemos en un mismo tenor y tú entiendas mi mensaje y yo entienda el que tú me dijiste y nos comprendamos, vamos a decir. El gran problema de este llamado lenguaje inclusivo es que lo único que crea, en la mayoría de los casos, desde mi perspectiva, es confusión más que aclarar el lenguaje. Y también creo que desafortunadamente habrá muchos hombres
que digan niños y niñas, y que digan estudiantas, y que digan cantantas, pero que lleguen a su casa y golpeen a su esposa. Yo no creo que esté relacionado el que tú utilices este nuevo lenguaje con tu conducta antimachista. Ojalá si fuera, pero tengo mis serias dudas. Hablabas de Yo algo no sé importante. Ay, perdóname, Lulu. Es que No, hablabas de algo dime. importante porque dices que hay en este tema que se posiciona el lenguaje inclusivo como algo ideológico y acerca de cómo los grupos feministas quieren o hay una pretensión por posicionar este lenguaje, dices que tienen parte de razón. ¿De qué manera el lenguaje modifica las relaciones sociales? Es decir, ¿cuál es la justificación que tienen estos grupos para promover el lenguaje inclusivo? Yo creo que sí, el lenguaje es la expresión más importante de la cultura y de la sociedad, ¿no? Entonces, evidentemente, sí hay una parte en la que se modifica. Yo esperaría que realmente por esta imposición, porque a lo mejor los grupos feministas piensan que su idea, en realidad no fue su idea. En realidad fue la idea de la gente que estaba en el poder. Y más que otra cosa, como una apariencia de inclusión a la otra. Pero me parece que es una apariencia más que una realidad, ¿no? El hecho de decir todas y todos, yo no creo, ¿no? Por parte de un gobernante determinado, eso quiere decir que realmente esté haciendo políticas que incluyan a las mujeres o que estén en pro de las mujeres. De eso yo tengo mis serias dudas. Entonces yo sí creo que se modifica, pero también creo, y fíjate que voy a decir algo que a lo mejor mucha gente no está de acuerdo, pero yo creo que como es una imposición que viene desde arriba y de determinados grupos, yo no creo que vaya a sobrevivir como tal, ¿sabes? Yo creo que el lenguaje incluyente, a lo mejor me equivoco, y nada más estoy haciendo una especulación, porque no tengo ninguna base metodológica, científica, para decirte, ya hice estudios y pienso que va a desaparecer. Pero yo sí creo que en primer lugar no va a permear realmente entre la sociedad. Es decir, yo creo que si yo ahorita pudiera tener un hijo, o cualquier persona que tenga un hijo, le sería muy complicado enseñarle a hablar, porque finalmente el habla la aprendemos y es la lengua que hablan nuestros padres, ¿no? Entonces yo no creo que podamos en un momento dado enseñarles, mira, mijita, se dice niños y niñas, se dice la pela y no el pelo, se dice, hoy no es el día del niño, hoy es el día del niño y de la niña. Y todas estas cosas que a mí me parecen verdaderamente extrañas, yo no creo que los niños realmente las aprendan de su casa, del habla de sus propias madres. A lo mejor ahorita esta generación de los millennials y no sé cómo se llaman, los nombres que sean, ellos entre ellos cambien su lenguaje, pero yo no creo que en realidad lo vayan a enseñar así a sus hijos. Ahora, dentro de la sociedad, no es un lenguaje que haya permeado en todos los estratos sociales. No lo creo. O sea, si yo pienso ahorita en la persona, por ejemplo, yo no tengo nadie que me ayude en mi casa, pero a lo mejor si alguien me ayudara en mi casa y yo le preguntara, ella cómo se refiere a sus hijos y a sus hijas, le dijera yo así, y si ella les dice niños y niños y dice la pela y dice mi ciela, no lo creo. Es un lenguaje que se utiliza en un determinado sector muy reducido. Si tú ves a los 100 y tantos millones de mexicanos que somos, y fíjate que no dije de mexicanos y mexicanas, dije de mexicanos que somos, y yo creo que todas nuestras radioescuchas, mujeres y hombres, se sintieron incluidos en lo que dijo. Dije, no creo que me haya dicho, ay no, como dijo mexicanos, no me incluyó a mí. Entonces, yo creo que no va a permear. ¿Y por qué yo dije así? Porque en gramática hay algo que se llama el género no marcado y el género marcado. Y no tiene nada de ideológico, simplemente así es. Simplemente así es, porque el otro día escuchando en una webinar a una profesora de la UNAM que dijo, colegos y colegas. ¿Qué es eso? Me pregunto yo. A ver, ¿qué es eso? ¿Por qué? Porque la palabra colega termina en A,
no significa un asunto de género. Lo mismo que la palabra cantante. La terminación en este caso se refiere a alguien que puede cantar. O presidente. A alguien que ejerce ese verbo. O presidente es alguien que preside. ¿Y de dónde viene presidente? De ente, o sea, del ser. Yo soy presidente, como dices, como es un ente humano, bueno, de ahí viene. Entonces es el presidente, y si tú dices la presidente, me parece que es más correcto. Porque entonces tendrías que decir la cantanta y la estudianta, pero eso, por ejemplo, no lo dicen porque suena feo. Y entonces no hay una regla. Sí puedo decir la presidenta, pero no puedo decir la cantanta. A ver, ¿cómo por qué? No, o sea, eso es también una parte del gran problema de crear un lenguaje inclusivo y crear una gramática específica para el lenguaje llamado inclusivo. Me parece muy interesante cómo haces la relación acerca de que grupos políticos, y este sector al que te refieres es muy probablemente el grupo político que se ha adueñado de este lenguaje inclusivo, pero además de una manera equivocada. En lugar de decir las niñas y los niños, dicen las y los niños, que es todavía peor, ¿no? Entonces, estos grupos políticos que se han adueñado, a mí me parece una actitud bastante hipócrita, pero no sé si exista el riesgo, maestra, que pueda haber un riesgo que se modifiquen los planes de estudio, por ejemplo, por docentes que sean simpatizantes del lenguaje inclusivo y quieran posicionar este lenguaje ya en la cátedra, ya en el aula. ¿Crees que existe este riesgo? Pues puede ser. Porque ahorita, por ejemplo, que dijiste la palabra docente, es quien ejerce la docencia, ¿no? Y yo no creo que ninguna, aunque abundan entre, por ejemplo, sobre todo en los docentes o en las docentes de primaria, pues abundan las mujeres. Sin embargo, nadie dice las docentas, ¿verdad? Correcto. Porque termina con E, entonces yo tendría que decir, si voy a hablar en el lenguaje inventado inclusivo, tendría que decir las docentas. Es súper complicado, de alta complejidad, ponerse a hacer modificaciones y decir, si dijo la docente, tiene que ser la docenta, porque es que ejerce la docencia. Muy complicado. Entonces, lo único que hacen es que se inventan. Pero la peor parte, ahí se me cayó el chicharito, perdóname. La peor parte, ¿sabes cuál es? La parte de la grafía. Esta historia de que pongo una arroba, whatever that means, dirían en mi pueblo, que yo no sé cuál sea la fonética de una arroba porque no la tiene, ¿no? O en lugar de una arroba ponen una X. O ya no dicen amigos, sino dicen amigues. O dicen amiguis. O dicen amigos, o sea, lo que sea. Me invento la palabra que sea. Y en realidad, como decía hace rato, lo único que está sucediendo es que se creó un problema en donde no lo había y se agravó un problema en donde sí lo había. ¿Y cuál es el grave problema? El grave problema es que tenemos en este país una verdadera, ¿cómo decirlo?, pandemia, no nada más de la COVID-19, sino de que hay una pobreza enorme de comprensión lectora. Es a lo que le hablan analfabetismo funcional, ¿no? Analfabetismo funcional. La gente no entiende lo que lee. La gente puede juntar letras. Muchas personas pueden juntar letras y después palabras. Y después de esas palabras puedes juntar oraciones y luego párrafos. Pero no los comprendes. Pero si tú aparte de eso le agregas amigues, arrobas, X, los y las, eso, como bien dijeron los franceses, se convierte en un obstáculo. Entonces, lo único que estás haciendo es crear un problema más, agudizar un problema más al de la comprensión lectora, que es un problema gravísimo, pero no nada más a la comprensión lectora, a la propia redacción y a la escritura, porque entonces yo me pregunto, ¿tendré que decir las docentas? ¿Se dirá los colegas y las colegas?
O sea, y te pones a pensar en una serie de sandeces, con todo respeto se ha dicho, que no ayudan en nada a la comunicación, que no ayudan en nada al lenguaje como la herramienta fundamental de comunicación entre los seres humanos. Entonces, a mí, yo soy feminista en la praxis. En mi vida cotidiana he sido feminista siempre y hasta teórica, pero eso no quiere decir que yo acepte el lenguaje inclusivo. Así es que me parece que son dos cosas, porque ahora resulta que si estás en contra del lenguaje inclusivo, eres considerada conservadora, machista, y una serie de babosadas que no tienen nada que ver. Pero Claro. lo que pasa es que este problema hay que analizarlo desde la perspectiva comunicacional, que esa es la parte fundamental de la lengua. Sí, porque como bien dices, pues tiene una profunda, profundo posicionamiento ideológico que está afectando los niveles de comunicación. Y como bien Sí, dices, pues no abona la comunicación, el lenguaje ¿no? se vuelve confuso, se vuelve más largo, ¿verdad? Pero Sí, tampoco abona al tema de la inclusión y la equidad de género. Como bien dices, y quiero resaltarlo, una persona que en su lenguaje pretende ser muy inclusivo, pues puede ser la misma persona que llega y está sometido a una mujer, ya sea en su casa o en la calle. así es, Entonces, es el que así es. usen el lenguaje inclusivo, pues no implica que sea una persona que realmente tenga un fomento a la equidad de género. Quería preguntarte, Lulú, existe la Real Academia Española. ¿Para México Uh-huh. hay un símil parecido que defienda la lengua? Claro, la Academia Española tiene sucursales, vamos a llamarles, en todos los países en donde se habla la lengua española, en Colombia, en Panamá, en México, obviamente. La Real Academia de México es una de las más importantes por una razón muy sencilla. México es el país en donde hay más hablantes del idioma español. La Ciudad de México, ¿no? Como conglomerado, es el lugar en donde más se habla español, y después la ciudad de Los Ángeles, que finalmente, de Los Ángeles, California, ¿no? Que finalmente la mayoría son o mexicanos o de origen mexicano, en donde se habla una especie de idioma que ya clasificado, ya aceptado como Spanglish, ¿no? Porque tiene características de ambos idiomas y porque a lo mejor, no lo sé, en algún momento, bueno, ya hay literatura en Spanglish, que a veces hay cosas que no cualquiera puede entender. Entonces, a lo mejor llegará un momento, como sucedió con el latín, que se disfrutará en otros idiomas y que serán distintos, ¿no? Claro. También pones un caso que a mí me parece interesante porque lejos de ser incluyente, pues es discriminatorio, que es el uso de estas grafías como la arroba, como la E y como la X, ¿no? En personas, por ejemplo, carentes de la visión, pues puede ser muy difícil que puedan tener acceso al Por ejemplo. idioma. Sí, Y también, hace... Uh-huh. adelante, Lulu. No, no te escucho. Y quería preguntarte, seguramente este no es el único foro donde tú has expresado estas atinadas observaciones en relación al lenguaje inclusivo, y seguramente te has encontrado con una resistencia o un contraargumento. ¿Cuáles son estos contraargumentos que te presentan cuando tú defiendes que el no uso del lenguaje inclusivo? El, el argumento principal es un argumento de carácter ideológico, ¿no? Me parece que es un asunto de moda, como en todo. Y el argumento es que alguien una vez me dijo, bueno, ¿y entonces por qué decimos sirvienta y no sirviente? ¿No? Entonces le dije, yo creo que, pues sí, la mayoría de las sirvientas, pues han sido mujeres, y entonces en un momento se cambió, pero eso no quiere decir, o sea, el hecho de que yo diga sirvienta no quiere decir que tenga yo que modificar todos estos sustantivos que se encuentran en participio activo, así se llama la terminación ente en español, en participio activo, y no tiene más que una terminación, que es ente. Todo lo demás lo inventamos y nos lo creamos. A modo, a veces nos gusta de una forma, a veces nos gusta de otra. Ellos sienten, el otro día me dijo alguien que cuando ella era chica y decían, ojalá que todos, o que decían los niños, ella no se sentía incluida.
Yo la verdad no le creo, o sea, no es mala onda. Yo no creo que ella, siendo una niña, diga, ay, yo no me siento incluida y ya me discriminan. O sea, eso no es cierto. O sea, esa es una historia que ni siquiera existía cuando esta personita era chica, porque para mí era tan sencillo como que nadie se sentía ofendida, ¿no? Porque dijeran todos. O sea, eso no existía. No existía. Por eso parto de la idea de que se creó un problema en donde no lo había. O sea, un problema es la violación, un problema es la vejación, un problema es un hombre macho que maltrata a una mujer. Eso sí es un problema. Y eso ha existido siempre. Que digas todo, o sea, el que le dijeras antes todos, incluyendo hombres y mujeres, no era un problema. No era un problema para nadie. Además, nadie le pasaba a nadie pasaba a morirse, nadie pasaba a sufrir. O sea, no era un problema en ningún sentido, ¿no? Pero decidieron algún día que eso era un problema. Entonces crearon un problema. Y yo antes de salir al aire te comentaba que en algún momento a mí me pidieron en la UNAM que hiciera los programas de estudio en un lenguaje inclusivo y me negué. Y me negué porque yo no sé escribir así, ¿sabes? Claro. O sea, yo no sé hacer eso. Yo he sido correctora de estilo, pero yo no sé corregir en arrobas, yo no sé poner existentas, yo no sé poner todas esas cosas, no las sé poner, de verdad, no sé cómo, no puedo. Entonces yo no puedo hacer algo en lo que no sé y además con lo que no estoy de acuerdo. Y además qué difícil sería enseñarlo, ¿no? Enseñar algo en lo cual se sabe perfectamente que es un error y que genera algo que distorsiona la lengua. Tuve oportunidad de encontrar un documento que es como una guía del lenguaje inclusivo del gobierno de Chile. Que los hay. Hay un apartado muy interesante que es un reto. Dicen, a ver, para que no abusen del desdoblamiento de decir las y los, pues pueden utilizar palabras, hay recursos en la lengua que podrían utilizar, por ejemplo, en lugar de decir las mujeres y los hombres en un discurso, por ejemplo, en la calle, podrían decir la ciudadanía, por ejemplo, ¿no? O cosas, por ejemplo, en vez de decir los niños y las niñas, referirse a la niñez. Pero yo veo ahora a los políticos que utilizan este lenguaje, si no les da para las normas básicas de hacer la concordancia entre género y número, pues mucho menos van a tener la capacidad para encontrar ese tipo de vocabulario. ¿Tú qué opinas, Lulú? Totalmente. Mira, eso, por ejemplo, ese recurso de la ciudadanía y todo eso, si hay personas tan preocupadas por eso lo pueden decir, no dudaría que al rato dijeran el ciudadanía o la ciudadanía y el ciudadanío, porque ya hay tanta confusión, te digo lo de colegos y colegas, que a mí me dejó verdaderamente impactada e impresionada. Entonces, sí, yo creo que si eso nos preocupa, a mí como no me preocupa, ¿no? O sea, tú fuiste alumno del SUA y a lo mejor te tocó las bienvenidas, ¿no? Las ceremonias de bienvenida, en las que, pues yo no, porque no está en mi cabeza. Yo no creo que yo haya ofendido y hayan dicho, ay, qué barbaridad, ¿por qué no dijo esta persona? Estudiantes, qué mala persona. Pues no, hola, bienvenidos a los alumnos o los alumnos, o no sé cómo se lleva a decir, no lo sé. O sea, yo sí creo que hay un abuso de todo esto. Yo sí creo que no creo que esto vaya a permear. Yo no creo que los niños vayan a aprender a hablar de una manera diferente a como la que están acostumbrados. A lo mejor, pues sí, si te dedicas a la política, pues no te va a quedar de otra que decir buenos días, niños y niñas, y buenas tardes, señoras, y todas estas, y señoritos y señoritas, y todas estas cosas tan largas, tan complejas. A mí me causa ruido cuando yo escucho a un político hablando y tratando de hacer un lenguaje inclusivo en todos los sentidos, en sustantivos, en verbos, bla, bla, bla. Y lo único que me sucede es que me bloqueo y ya ni le entiendo lo que dijo, ¿no? Claro. Entonces, hay mucha gente que no se atreve a decirlo como yo, pero yo como sí me atrevo porque me tiene muy sin cuidado. Yo doy mis opiniones, yo la verdad no estoy de acuerdo y muchas, obviamente mis amigas
profesoras, ¿no? Muchas de ellas están muy en pro del lenguaje inclusivo y dan clases de lenguaje inclusivo, lo cual, bueno, pues ahora sí que cada quien. Yo me parece, como dice la Real Academia de la Lengua, que no es necesario, que no abona a la comunicación, que no abona a la economía del lenguaje, que no abona a la comprensión lectora, que no abona a que las personas se entiendan mejor y a que se escriban mejor. Y como yo dediqué mi vida a eso, a tratar de que la gente se expresara mejor y escribiera mejor, yo no puedo enseñarles algo que me parece que en lugar de enseñarles a escribir mejor y expresarse mejor, les va a hacer más ruido. Entonces yo creo que más bien deberían de preocuparse por la pobreza léxica de la gente, deberían de preocuparse porque la gente no lee, deberían de preocuparse por hacer verdaderas campañas de lectura y no campañas de que usen el lenguaje inclusivo. Eso me parece, en lugar de gastar recursos en eso, mejor gasten recursos en que la gente lea un poco más y se entienda un poco mejor. Muy bien, Lulú, pues la verdad es que es un placer escucharte. Yo, como bien dices, pues fui educado en la UNAM, en el sistema de universidad abierta, y aunque no tuve la oportunidad de que me dieras clase, pues sí me di cuenta del alcance que tú tenías, del corazón que le metiste ahí durante muchísimos años, más de 40 años de cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de México, que sigue siendo la mejor universidad de Latinoamérica. Yo, a nombre de todos los periodistas, de todos los redactores, comunicólogos que formaste, te quiero agradecer muchísimo por tu labor, que es una labor de misión, es una labor de servicio, y cuando yo encuentro siempre colegas que se educaron en la universidad, siempre me imagino que tú tocaste sus corazones para que hiciéramos las cosas bien. Y bueno, es lo que tratamos también en este programa, y a nombre de todo nuestro equipo quisiéramos darte profundamente las gracias por habernos acompañado en esta entrevista. No tienen nada que agradecer y va a aparecer el chayote de un lado para otro. No, pero yo sí te quiero decir que a mí me llena de alegría ver egresados tan brillantes como tú, ¿no? No es la primera vez que te veo en tu desempeño profesional, y es cuando uno se siente muy feliz de haber trabajado tantos años, ¿no? Porque cuando ves, no todos llegan a ser profesionales exitosos como tú lo eres, a hacer un trabajo tan excepcional y tan brillante. Te agradezco muchísimo, Ricardo, que me hayas invitado y te felicito por este proyecto. Muchísimas gracias, te mando un saludo y muchas felicidades. Sé que una de tus hijas cumpleaños hoy, le mandamos un abrazo. Cumpleaños, sí. Muchas gracias. Le cantaríamos las mañanitas, pero no queremos ahuyentar a nuestros radioescuchas. Bueno, pues muchísimas gracias, Lulú. Te agradezco mucho. Hasta luego. Bien, amigos, pues continuamos en Revista Latente y les tenemos un tema todavía bien interesante. Los dejo con un corte y regresamos.